Ananías y sus negocios jurídicos. Época imperial justiniana. El imperio justiniano abarcó del 527 al 565. Como bien lo han señalado los estudiosos de la historia, el imperio romano de Occidente cae en el 476 por la supresión de los pueblos bárbaros. Este es un rasgo que caracterizó a Justiniano. Su deseo principal, lograr la unidad que había perdido el imperio, y a esto se había abocado desde los primeros actos en su gobierno. Sin embargo, esta reconquista fue efímera. Mucho escuchamos hablar a nuestras clases de romano sobre Justiniano y a la importancia sobre su obra jurídica por excelencia. Quizás este es el aspecto más importante de este desarrollo en el derecho, gracias al Corpus Juris Civilis, como lo señala la doctrinante Silvia Bernal. El desarrollo del caso constará de lo siguiente: primero, identificación y definición del contrato; segundo, obligaciones y criterios; tercero, fuente, título y modo; cuarto, responsabilidad civil; y por último, la extinción. A continuación, por medio de unas diapositivas, daremos las definiciones de estos elementos y seguido aplicaremos esto al caso en concreto. Contrato de permuta. Estos tres celebraron un contrato en el cual se vende la máquina Asus avaluada en 1000 sólidos a cambio de una carreta Potentavia avaluada en 550 sólidos, y el resto sería pagado en dinero. Aquí se constituye una permuta, como señala Iglesias, que la prestación cumplida y la que debe cumplirse tienen por objeto la transmisión de la propiedad de una cosa. Como bien señala Gallo en sus Institutas, toda obligación o nace de un contrato o nace de un delito. Por lo tanto, nuestra clasificación de las obligaciones se hará de manera particular para cada contrato que se encontró en el caso y para el delito que se encontró. Obligaciones. Obligación civil, obligación por objeto de cuerpo cierto, obligación de dar principal, sujeta a un plazo resolutorio, acumulativa y parciaria. Fuente, contrato. Título, permuta. Modo, traditio o depositio in domo a esta. Guzmán Brito dice que se da con la deposición del bien en la casa del adquiriente. La responsabilidad civil para este contrato de permuta celebrado en este hecho en concreto, los sujetos de las obligaciones estipularon una cláusula penal en caso de que alguno de los contrayentes incumpliera el contrato, de modo que la responsabilidad civil, por medio de la estipulación pena, recaerá en aquel que incumple el contrato y deberá pagar el 20% de la máquina Asus. Modo de extinguir. Pago, compensación, muerte del deudor, capitis de minutio máxima o media, pérdida de la cosa debida, sentencia judicial, condición de plazo resolutorio. La relación jurídica entre Ananías y Tarsus se constituye el contrato de prenda. Como dice Medellín, era un contrato real, accesorio, oneroso, por medio del cual un deudor entregaba a su acreedor una cosa determinada para la garantía de su crédito y con el cargo de devolverla en su misma individualidad cuando la creencia fuera satisfecha. Como ya menciona, este es un contrato accesorio que desprende de otro para existir. Las obligaciones son accesoria, civil, sujeta a plazo resolutorio, es de cuerpo cierto e infungible, de prestar y de sujetos fijos. La fuente, el contrato. Título, prenda. Modo, traditio propiticia. Según Guzmán Brito, es aquella que tiene lugar de la mano del tradente a mano del adquirente. La responsabilidad civil. En este contrato, en el caso de Ananías, acreedor rehace el pago de la obligación principal. A fin que se extinga la obligación accesoria, incurrirá en una mora creditoria y a su vez que Tarsus, como deudor, no cancele la obligación principal y por consiguiente incumpla con la accesoria, incurrirá en una mora debitoria. Claramente es necesario que el sujeto activo interponga la interpelatio y el sujeto pasivo se defienda mediante la exceptio doli y se fijaran los correspondientes daños y perjuicios por parte del juez. La extinción, la prenda, la pérdida de la cosa, la capitis diminutio, máxima o media, la muerte del deudor por plazo resolutorio. Si Paulo se configura un contrato de mutuo o préstamo de consumo. Como dice Iglesias, es un contrato por virtud del cual una persona entrega a otra una determinada cantidad de cosas fungibles con la obligación por parte de esta de restituir otro tanto del mismo. Obligaciones. Existe civil, principal, sujeta a plazo resolutorio, de género, de dar. La fuente es el contrato, el título, el mutuo y el modo traditio de posficio in domo ya antes mencionada. La responsabilidad civil. En este caso se presenta una clara situación donde el deudor incumple con la prestación de modo que el acreedor
deudor interpondría una interpelatio y habría justificación de esta, ya que él podría cancelar el dinero sin importar la epidemia avícola. La extinción, el pago, la innovación, la compensa, la muerte, capitis de minutio, media o máxima y plazo resolutorio. Entre Tarsus, Sempronio y Terencio se configura un contrato de sociedad. Iglesia señala que es un contrato consensual en virtud del cual dos o más personas se obligan recíprocamente a oponer en común actividades de trabajo para alcanzar un fin lícito de utilidad común. Las obligaciones son civil, principal, de hacer y solidarias. El dinero entregado por parte de Sempronio y Terencio a Tarsus para la sociedad. La fuente, el contrato. Título, sociedad. Modo, tradición prototípica. La responsabilidad civil. Contrato de sociedad entre Tarsus, Sempronio y Terencio, en este caso donde se configura una sociedad entre estos tres personajes. Si a futuro alguno incumple con sus obligaciones, tendrá que reparar los daños y perjuicios que ocasione el mismo. La extinción de dicho contrato puede ser por consentimiento, pago de las obligaciones que surjan, muerte de algún socio o la capitis diminutio máxima o media. La relación jurídica entre Calixto y Tarsus se configura en un contrato de depósito. Iglesia señala que este es un contrato real, bilateral, imperfecto y de buena fe por el que una persona entrega a otra una cosa mueble para que la custodie. Cuando se trata de dinero hay una subclasificación de este contrato que es el depósito irregular. Es aquel que tiene por objeto dinero u otras cosas fungibles que puede consumir el depositario obligándole a restituir otro del mismo género y calidad. Obligaciones. Esta obligación de dar, civil, de género, sujeta a condición suspensiva. La fuente, contrato, título, depósito, modo, tradicio, prototípica, ya antes mencionada igualmente. La responsabilidad civil, contrato de depósito entre Tarsus y Calixto. En este caso se puede configurar una mora de victoria, a lo que Tarsus interpondrá una interpelatio junto con la acción judicial propia de ese contrato. Pero si bien es cierto, Calixto no puede, como deudor, que le queda imposible responderle a Tarsus argumentando un furto. Extinción, el depósito, pago, capitis de minutio máxima o media y la muerte. Samuel tienen una relación jurídica donde se constituye un contrato de arrendamiento por obra. Iglesia señala que este es un contrato consensual por el que a cambio de una merced o remuneración un sujeto se obliga a procurar a otro el uso y el disfrute de la cosa, a prestarle determinados servicios o a realizarle una obra. Tratándose de la locatio conductio operis, el contrato versa sobre los materiales que una persona para que otra realice con ellos una obra determinada. Las obligaciones son civil, principal, futura, sujeta a modalidad de plazo resolutorio y de género. La fuente es el contrato. Título, arrendamiento. El modo, la tradición, depósito in domo. La responsabilidad civil de dicho contrato de arrendamiento entre Ananías y Samuel es que Ananías quiere ver a Samuel como responsable de una mora de victoria debido a que no cumplió con los términos o plazos para entregar la cerca por la cual se adquirió la obligación, pero en este caso no prospera la interpelación ni la acción judicial debido a que Samuel no cumplió con la prestación con dolo y culpa, sino que se configura una situación de caso fortuito y de fuerza mayor. Por el contrario, este último sí podría interponer una acción conducti ya explicada anteriormente, debido a que Ananías no le canceló la totalidad de los materiales convenidos en el contrato. La extinción por acuerdo de las partes, plazo, pago, la capitis diminutio máxima o media o la muerte del deudor. La relación jurídica que existe entre Ananías y el peregrino Nerón es un contrato denominado ad stimatium, que para Iglesias consiste en un convenio por el que una persona entrega a otra una cosa previa fijación de su precio, obligándose la última a pagar si acierta a venderla o a devolver aquella cuando tal cosa no ocurra, adecuándose completamente al hecho presentado. Obligaciones: está civil, principal, futura, sujeta a modalidad de plazo, resolutorio y de género. En este caso no puede existir la fuente ni el título y el modo debido a que no se configura el traspaso del derecho real de dominio. La responsabilidad civil. En este caso se fijó un plazo resolutorio de 8 días siguientes a la puesta en el mercado de las reses y asimismo, si las vendía por menos, debía responder civilmente por la diferencia. De modo que aplica una cláusula penal en caso de que Nerón venda por menos las reses de ganado. Extinción, el pago, el plazo resolutorio, la sentencia judicial.
razones inconclusas. Primero, el testamento es ilegítimo debido a que debe por lo menos reconocer un heredero legítimo. Entonces, Terencio puede alegar la invalidez del contrato para que se efectúe una sucesión intestada mediante los grados legales de Justiniano. Para este, la fuente, la ley, título, testamento, modo, adjudicatio. Segundo, en cuanto al contrato ad stimatium, no se tiene conocimiento si las reses de ganado fueron vendidas al plazo acordado por el peregrino. Tercero, en el punto del cuasi delito no se establece en el texto quién asumiría la responsabilidad, dado que hay una pérdida de ciertas cosas afectando a las obligaciones. La solución que se plantea es que Tarsus, al ser amo de Ticio, deberá responder civilmente por los daños y perjuicios que deriven de este daño. Claramente no hay efectos para extinguir las obligaciones, dado que no hay pérdida total de la cosa debida y por ende no podrá operar el modo de extinguir. 3. En este caso, cuasi delito se genera una obligación civil, de ser accesoria y ambulatoria, ya que no hay sujetos fijos.